Y bueno, arrancamos una nueva serie que, ¿cómo se llama? Irresistible. Yo quisiera escuchar solo 3 opiniones, 3 personas que me digan qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra irresistible. Así que, un postre de maracuyá, irresistible para Dieguito. Patacón con suero, caramba, están con temas de comida, tienen hambre. ¿Están en ayuno? ¿Quién más? Esa sí, no, menos mal no se alcanza a escuchar. Bueno, irresistible es la obra del Espíritu Santo. Y vamos a adentrarnos, miren, vamos a cambiar un poco el formato en esta nueva serie. ¿Saben cuánto tiempo se va a demorar esta serie? 2 meses. 2 meses. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el libro de Hechos. El libro de Hechos. Un libro muy especial que vamos a empezar nosotros a profundizar. Vamos a extraer las verdades y vamos a empezar a vivir esas verdades. Porque nosotros no venimos aquí solamente a dar un bonito mensaje, sino venimos a darte lo que dice la Biblia para que tú te lo lleves y lo pongas en práctica durante la semana. Esa es la realidad de la predicación. Así que vamos a empezar. Hechos, alisten sus Biblias porque las van a necesitar. Enciéndalas, ábralas como las tenga hoy, pero alisten sus Biblias porque las van de verdad a usar muchísimo hoy en esta mañana. Adicional, recuerden traer agenda y esfero. Vamos a tomar apuntes. Por eso les digo que esta serie va a cambiar un poco el formato. No quiere decir que ahora vayamos a hacerlo siempre así, pero vamos a ver viendo qué va diciendo el Espíritu Santo y cómo nos va guiando hacia lo que viene. Entonces arrancamos Hechos 1. Vamos a ver hoy del 1 al 2:13, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 13. Nosotros venimos estudiando la última serie. ¿Se acuerdan cómo se llamó la última serie? El Cristo. ¿Se acuerdan? Estudiamos acerca de Jesús, estudiamos acerca de la persona de Jesús, cómo no confundirnos con tantas cosas que vemos afuera y entender realmente qué quiere Jesús para nuestras vidas. Y ahora vamos a estudiar las obras del Espíritu Santo. O sea, Dios viene guiándonos en ese proceso, en esa forma. Ahora, ¿por qué Hechos? ¿Qué particularidades tiene Hechos? Y antes de entrar como tal en la predicación, yo quisiera contarles algunas generalidades del libro. Entonces, Hechos. Nosotros como iglesia necesitamos visitar las memorias. Necesitamos saber cómo se originó la iglesia. Necesitamos saber de dónde venimos. ¿Sí? Ustedes se han escuchado ese dicho que dice que nosotros tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. Bueno, cuando visitamos el origen, nos encontramos con la esencia de las cosas, porque en el transcurso del tiempo se van perdiendo o se van agregando cosas. Entonces nosotros tenemos que ir a visitar el libro de Hechos y recordar cómo nace la iglesia. ¿Qué es eso de iglesia cristiana? ¿Qué es eso de que somos cristianos? Entonces vamos a encontrarnos con nuestro propósito como iglesia, ¿sí? Vamos a redireccionarnos, vamos a reenfocarnos otra vez de nuevo, que es necesario cada cierto tiempo. Para todos los seres humanos nos pasa. ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas. Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas y él se dice, de hecho, que son 2 tomos. Lucas escribe 2 tomos. El Evangelio de Lucas como tal y el libro de Hechos. Entonces podríamos decir que es un gran libro con parte 1 y parte 2. Destinatarios, ¿a quién iba dirigido? Siempre normalmente los libros, las cartas van dirigidos hacia una persona. El libro de los Hechos habla específicamente que va dirigido hacia Teófilo, ¿sí? Habla de Teófilo, pero Teófilo lo que hace es representarnos al pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? Los que no eran judíos, los que no eran de la cultura judía, los que no tenían principios judíos. La estructura literaria. Ahí encontramos
encontramos relatos, discursos, resúmenes. Es un libro bien interesante. ¿Quién es el gran protagonista? ¿Ustedes qué creen? El gran protagonista del libro de Hechos. El Espíritu Santo. El gran protagonista, ¿saben? En las Biblias, si ustedes las abren, ahí donde dice Hechos, van a encontrar Hechos de los Apóstoles. Pero hay muchos teólogos que dicen, caramba, esto no debiera llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Espíritu Santo, que utiliza personas comunes y corrientes, lo más maluquito, lo más complicadito, lo más, para llevar su evangelio. Propósito y bosquejo. Bueno, ya vamos a verlo, porque esta es parte de la enseñanza de hoy. En Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la parte central del libro. Es en donde se muestra como el bosquejo y el índice incluso de absolutamente todo el libro. Ya lo vamos a ver. Algunos datos. Es una historia de triunfo en medio de persecución. La iglesia nace e inmediatamente empieza un episodio de ataque, persecución, ¿sí? Pero a la final, o sea, ¿qué ha pasado hasta nuestros días? El movimiento sigue, ¿no? La iglesia continúa, no se detiene, sigue avanzando desde ese momento en que nace hasta hoy, y va a seguir avanzando porque es el plan y el propósito de Dios. Dice su palabra que toda rodilla, ¿sí?, se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese es el fin de la historia. Ahora, ¿ustedes vieron a la entrada un aviso? ¿Sí? Ahí habían algunos símbolos y algunas figuras. Resulta que la iglesia, cuando nace allá en Hechos, se inventaron, ya estaba el primer diseñador gráfico cristiano. El primer diseñador gráfico cristiano. Porque con un símbolo hizo que todo el pueblo cristiano creara una propia identidad. Porque como había persecución, ellos necesitaban ver quiénes eran amigos, quiénes eran enemigos, no podían decir soy cristiano libremente. Entonces empezaron a utilizar un símbolo que ustedes vieron allá en la entrada, que es como un pez, ¿sí? Como un pececito, ¿sí? Y ese pececito tenía unas letras griegas que yo no sé la pronunciación, pero era algo como ixoye, no sé. Y el símbolo era para marcar lugares de reunión cristianos, ¿sí? Y el símbolo era también cuando alguien se encontraba con alguien y sospechoso o no sospechoso, entonces hacían la primera curvita en la arena o en el piso. Entonces si la otra persona completaba la otra curvita, este es de los míos, es cristiano. Pero si no la completaba, entonces como que sí, muy bien, gracias a Dios, chao, porque corría peligro. Entonces en este libro vamos a encontrar algo que a mí me parece muy fascinante, un balance perfecto entre la objetividad y la subjetividad. ¿A qué me refiero? Vamos a ver ahorita, posteriormente, que se dedicaban a enseñar, o sea, conocimiento, pero también se dedicaban a la oración, o sea, la espiritualidad, ¿sí? O sea, lo que vemos, lo que no vemos, lo objetivo, lo subjetivo, lo material, lo inmaterial, lo físico, lo sobrenatural, ¿sí? Es un balance perfecto. Eso es la iglesia y eso debiera ser la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo hizo una obra preciosa a través de la iglesia, ampliando el horizonte. Hizo lo que él vino a establecer fue una iglesia multicultural, multiétnica, de todos los países, de todas las naciones. También dice la palabra que toda tribu, toda lengua, toda nación, ¿cierto?, confesará, creerá. Y los cristianos, lo que nos deja ver, lo que empieza a pasar en Hechos y nos deja vislumbrar es que los cristianos van a trastornar el mundo. Eso es lo que empieza a pasar. 12 hombres, un pequeño grupo de personas trastornan el mundo y lo van a seguir trastornando. Tú eres un trastornado.
yo soy también. ¿Mm? Entonces en Hechos se va a describir la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión? ¿Por qué la iglesia o para qué la iglesia? ¿Por qué? O sea, ¿nunca se han preguntado? ¿Para qué es la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Será que la iglesia es ir los domingos nomás a reunirnos, cantar rico y ya? No, la iglesia tiene una misión y la vamos a descubrir en Hechos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, entrando ya en materia, este fue como un repasito general. Pero entrando en materia, ¿a cuántos les gusta aquí en la sala esperar? Esperar. ¿A alguien le gusta? Creo que a nadie. Eso cuando, por ejemplo, los esposos esperan allá, están precisamente en la sala de espera, ¿no? Esperando la noticia que le digan, ya su hijo nació, ya su hija nació, están todos bien. ¿Cómo se pasan esos segundos? Bien lento, ¿cierto? Esperar es muy difícil, ¿sí? Cuando a uno le dicen, quiero contarte algo súper importante que te va a cambiar la vida, Fabito, ¿sí? ¿Qué tal si nos vemos el lunes a las 8 de la mañana? Tú me dices, listo, estoy ahí. ¿Cómo vas a esa reunión? Emocionado, ¿cierto? Emocionado. Pero resulta que el lunes a las 6 de la mañana te digo, Fabito, qué pena, tengo que reprogramar la reunión. ¿Qué te parece si nos vemos en 4 meses? ¿Tú qué me dirías? Imagínate la emoción, cómo se va para el piso. Porque esperar es muy difícil, esperar es muy complejo. ¿Sí? O yo no sé si aquí, vámonos a la realidad colombiana, latinoamericana. ¿A alguien le han programado alguna vez una cita muy importante para hacerle una cirugía, un procedimiento médico? Ya empezaron las caras, sí, ya lo sé. Y que te dicen, mira, la cirugía la vamos a hacer tal fecha. Y 2 días antes te llaman y dicen, imagínense que el especialista no puede atender ese momento. No, el especialista, no tenemos personas que puedan atenderle. Bueno, ¿y para cuándo? Uno angustiado, ¿para cuándo puedo hacerme la cirugía, el procedimiento? No, todavía no tenemos una fecha. ¿Cómo quedas tú? No, ¿cierto? Es terrible, esperar es muy difícil, ¿sí? Entonces vamos a leer la siguiente historia. Arranquemos con, ahí ven, ¿alguien tiene una Biblia NBI que me preste? Es que tengo lenguaje actual. ¿Es NBI? Gracias. Gracias. Vamos a arrancar con Hechos 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. ¿Listo? Del 1 al 8. Yo voy a leer y ustedes me van siguiendo, pero bien pilosos, concentrados, no se me vayan a desenfocar. ¿Listo? Jesús llevado al cielo. Estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿se acuerdan? El Evangelio de Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. 2 palabras muy claves, hacer y enseñar. Hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Cómo estaba Jesús? Vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora, ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a estudiar esa parte de ese texto. Hay 2 palabras claves. ¿Cuáles son esas 2 palabras que les dije? Jesús se dedicó ¿a qué? A hacer y enseñar. ¿Qué hacía Jesús? Milagros, obras, expulsaba demonios. ¿Qué más hacía Jesús? Alimentaba,
dignificaba a las personas, ¿cierto? Él se metía de pronto a un templo todos los días de rodillas, 24 horas, o estaba esperando siempre la gente allá, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Caminaba, recorría las calles, se encontraba con el que necesitaba, se encontraba con el que todo el mundo había pateado por toda la vida. Y a ese lo levantaba, lo dignificaba, hacía milagros, obras poderosas, prodigiosas, cosas que nunca antes se habían visto. Resucitar a muertos. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? ¿Sí? Esas eran las obras que él hacía. Pero dice que también él hacía, pero también ¿cuál era la otra palabra? Enseñaba. Enseñaba. De alguna manera, cuando tú revisas la Biblia, te das cuenta que una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que desarrollar es aprender a enseñar. ¿Sí? Porque Él enseñaba, nosotros también debemos aprender a hacerlo. Entonces en Lucas, lo que está diciendo ahí es que en el libro anterior, o sea, en Lucas, Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué está queriendo decir? Que ahora en el libro de los Hechos, que es el volumen 2, ¿sí? de la historia, es todo lo que hace Jesús y todo lo que enseña Jesús, o sea, lo mismo, pero ahora a través del Espíritu Santo. Es a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un relámpago, una cosa mística, un espíritu de la nada, no es una persona. El Espíritu Santo es una persona, como Padre, como Hijo. Espíritu Santo también es una persona, parte de la Trinidad. ¿Listo? Ahora, hablamos, el protagonista de Hechos es el Espíritu Santo. ¿Qué enseñaba Jesús? Ahí también lo menciona. Miremoslo en el versículo. Exacto. ¿En qué lo encontraste? ¿En qué versículo? Allá lo encontré en el 3, terminando el 3. Les habló acerca del reino de Dios. El principal tema de las enseñanzas de Jesús era el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista empezó a decir que el reino se ha acercado? El reino se ha acercado. Era porque Jesús, el plan de Dios, se estaba empezando a hacer material, digamos, en medio de nosotros, a través de la persona de Jesús. Con Jesús inicia el plan. Pero ¿saben quién lo acciona? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora, el reino de Dios no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con imperios humanos, no tiene que ver con el establecimiento de un gobierno autoritario. Ya vamos a verlo por qué. Los apóstoles son los testigos principales de lo que Jesús hizo y enseñó. Jesús actuaba, Jesús hacía cosas y Jesús les enseñaba. Pero normalmente ¿a quién? ¿A todas las multitudes? ¿A quién le enseñaba? A sus discípulos, a sus apóstoles. Y ellos fueron testigos. ¿Qué es un testigo? El que está justo en el momento de los hechos, que puede decir, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Eso es como cuando los hijos de uno, yo que tengo dos, entonces una va y da quejas de la otra. Mamá, es que yo la vi que estaba haciendo tal y tal y tal cosa. Entonces, claro, el argumento es sólido porque es que efectivamente la vio, ¿cierto? Entonces, el ser testigo te da un poder, digámoslo así, te da una autoridad más bien especial. El haber sido testigo, el haber visto, el haber experimentado y el haber vivido. ¿Listo? Jesús aparece a sus discípulos 40 días antes de la ascensión, es lo que está diciendo acá. Él apareció 40 días, o sea, él murió, resucitó y luego ¿qué hizo?
fue a buscar a sus discípulos. ¿Pero qué? Un espíritu así de repente se apareció y les dijo: hola, aquí está, soy Jesús. ¿Qué pasó? En su cuerpo. ¿Se acuerdan que Tomás dudó? Y le dijo a Tomás: ven, mete el dedo. ¿No me crees que soy yo? Mete el dedo aquí en la llaga. Que Tomás dudó, sí. Tomás dudó. Entonces, no era realmente Jesús había resucitado. O sea, ese es el fundamento de nuestra fe cristiana, la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Tendría sentido. Si Jesús no resucitó y si no está vivo, pues ¿qué hacemos aquí? Ese es el fundamento, la piedra, digamos, angular de nuestra fe. Y a mí me parece muy curioso la instrucción de Jesús, que les dice en el versículo 4: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Ya les había dicho que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y les dice: quédense junticos, no se me vayan a desordenar, no se me vayan a ir, sino quédense en Jerusalén, todos juntos. Y esto nos habla también de algo importante, que es la unidad. La iglesia, como cuerpo de Jesús, está llamada a ser uno. No son muchas iglesias, es una iglesia. Somos uno. Debiéramos tener un mismo corazón, una misma visión, un mismo enfoque y ser entendidos en la misión que tenemos que cumplir. La comunidad realmente es en donde se experimenta el poder de Dios. Es en la comunidad en donde podemos hacer vida ese poder de Dios. Y dice en el versículo 6: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y es una pregunta muy de nosotros, muy humana, ¿sí? Porque no sé si a ti te ha pasado, pero a ti el Señor te habla algo, te dice algo, y tú tomas eso como una respuesta para hacer algo que no tienes que hacer. No sé, un ejemplo, quiero cambiar de trabajo, ¿sí? Y el Señor empieza a hablarme ¿de qué? Voy a la Biblia y encuentro Judas se ahorcó. Eso está demasiado exagerado. Es un ejemplo muy exagerado. Pero entonces uno toma las cosas y dice: ¿será que tengo que ahorcarme? Eso es que estoy muy ahorcado en el trabajo. Tengo que desahorcarme del trabajo. Sí. Cosas, es un ejemplo muy chistoso y muy tonto, pero en realidad así funcionamos nosotros, ¿sí? Nosotros como es una necesidad de nuestro corazón, nos gana más la emoción y la pasión que lo que realmente quiere hacer Dios. Y Dios tal vez quiere procesar nuestro interior y nosotros estamos pensando en el exterior. Normalmente pasa eso. Nosotros pensando en, la comida, el colegio, los servicios, tal cosa, y siempre pensando, enfocándonos en lo de afuera, pero lo que Dios quiere hacer es trabajar adentro. Y eso a veces nos cuesta entenderlo, ¿sí? Y pasa con estos discípulos, ¿no? Muy hábiles ellos, ¿no? Y le preguntan: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? El judío siempre tenía la esperanza, porque era lo que se había hablado en todas las profecías, en toda la Biblia, que iba a venir Jesús e iba a acabar con todos sus enemigos, ¿no? Eso era lo que tenían en su mente. ¿Quiénes eran sus enemigos de momento? Los romanos. Los tenían subyugados, prácticamente cobrándoles impuestos, casi como esclavos, ¿sí? Y ellos pensaban, acuérdense siempre mirando al exterior, no, ya Jesús llega, entonces nos va a quitar este gobierno de encima, nos va a quitar a los romanos de encima y va a restablecer el reino ¿de qué? ¿De Dios? No, lo que ellos pensaban era que iba a restablecer el reino de Israel. ¡Ay, no, Jesús, ya, listo! ¿Y ya? ¿Es ya? Así como los niños pequeñitos, ¿es ya? ¿Ya? ¿Lo vas a hacer ya? ¿Ya, merito?
¿Ya verito? Porque nosotros queremos todo inmediato. Inmediato, ya. Señor, la espera tan difícil. No, yo necesito que, mira, Señor, si tú no me hablas de aquí a las 8 de la noche, entonces yo voy a hacer un ayuno y yo no voy a salir de esta habitación y no voy a comer nada hasta que tú no me respondas. ¿Sí? A veces somos muy así. Necesitamos respuesta de Dios y Él quiere justo procesarnos, es haciéndonos esperar. ¿Por qué? Porque así nuestro corazón es muy difícil. ¿Ustedes no les ha pasado a los que tienen hijos también? No, y ustedes también fueron niños, que cuando uno le decían, nos vamos el próximo fin de semana de paseo. ¿Sí? Eso era terrible. O en mi casa yo no puedo decirlo. Tengo que decirlo 1 hora antes de salir. ¿Por qué? Porque si lo digo mucho tiempo atrás, mamá, pero ya nos vamos. Mamá, pero ¿cuántos días faltan? Mamá, pero ¿será que ya? ¿Será que ya? ¿Será que ya? Los discípulos estaban diciendo, ¿será que ya? Jesús, ¿ya merito? ¿Sí? ¿Ya? Caramba. Y Jesús les responde. Veamos qué dice Jesús. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. ¡Pum! Sablazo. Pero cuando venga, y fíjense algo tan bonito, porque sí, da un sablazo, pero lo da con cariño y con amor, como es Él, ¿sí? Pero luego dice un pero. ¿Se acuerdan lo que nos enseñó el pastor Felipe cuando uno encuentra palabras como esas? Pero, ¿sí? De repente, son palabras en las que tú tienes que hacer un stop y ver qué pasó antes y qué es lo que sigue, ¿sí? ¿Ustedes creen eso? Tranquis, sí, sigan mirando al exterior. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pueden seguir pensándolo, pero caramba, hay algo más importante. Van a recibir poder. El proyecto de Dios es una comunidad. El reino de Dios no es un reino de esta tierra. No es ¿cómo decía? Versículo 4. El restablecimiento del reino de Israel. No es un gobierno, no es política, no es economía. El reino de Dios trasciende todo lo que hay en esta tierra. El reino de Dios tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con la nueva forma, o más bien, volver al plan inicial de Dios, como Él creó, como Él soñó la tierra, como Él soñó los seres humanos, porque finalmente perdimos el rumbo. Y lo que Él quiere es restaurar todas las cosas. El reino de Dios quiere traer restauración. Obvio, claro, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro interior. Y sí, también a todo lo demás, porque no quiero decir que lo externo no sea importante. Claro que sí. Dios quiere verte bien en todo. Es lo que dice su palabra. Pero a veces nos centramos mucho en esas cosas que son pasajeras y olvidamos lo que es eterno. Entonces, en la vida cristiana, si ustedes se dan cuenta, no hay lugar para nacionalismos, como lo estaba pretendiendo el pueblo de Israel. No es mi nación, ¿cierto? Es mi nación la que se va a restablecer. No, el reino de Dios no tiene que ver con nacionalismos. El reino de Dios no tiene que ver con localismos. ¿Sí? Yo amo Bogotá, pero pues Jesús no murió solamente por Bogotá. ¿Sí? Jesús murió por el mundo entero. No hay racismos, no hay machismos, y ya lo vamos a ver también más adelante. Aquí en este libro vamos a encontrar unas cosas, ustedes no se imaginan, para todo y para todos. No hay feminismos, no hay ningún prejuicio. Lo que dice es que es de todos, para todos y por todos, lo hizo Jesús. Entonces vamos a partir
esta historia en 3 partes. ¿Listo? Vamos a partir la historia en 3 partes. La primera parte, la misión. La segunda parte, la ascensión y elección de Matías. Y la tercera parte, la visita. Una visita. ¿Listo? Y vamos a ver entonces aquí unas imágenes para que se les grabe y se les quede en el corazón y en la mente. ¿Seguimos? ¿Pasamos, por favor? La misión. ¿Cuántos se acuerdan del intergaláctico? ¿Cómo se llama? Buzz Lightyear. ¿Qué decía Buzz Lightyear? ¿Cuál era su frase repetitiva? Al infinito y más allá. La misión. La misión está centrada en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Acuérdense de la misión de la iglesia por Buzz Lightyear. ¿Listo? Segunda, la ascensión y elección de Matías. Ahí ustedes ven. Jesús dice, ya luego lo iremos también revisando, lo vamos a leer. Como Jesús dice que lo veían casi como entre las nubes, él ascendiendo y los discípulos mirando desde abajo. Ya lo vamos a ver. Y tercero, la visita. ¿La visita de quién? Del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. No, vamos a leerlo desde el 8 mejor. Una misión, el 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Esa es la primera parte, la misión, y nos vamos a concentrar en la misión. Prácticamente fue el último mandamiento de Jesús. ¿Cuál fue el último mandamiento de Jesús? La última instrucción de Jesús antes de irse. Vayan, exacto, vayan, no se queden, vayan. ¿Me seréis qué? Testigos. Ustedes vieron, ustedes son los que pueden ir a contarle a la gente. Nadie más tiene autoridad para hacerlo, sino los que vieron la obra poderosa de Jesús. Entonces, ese último mandamiento se tiene que convertir en nuestra primera preocupación como hijos de Dios. Ese último mandamiento tiene que ser nuestra primera tarea, nuestra primera responsabilidad. El último mandamiento es nuestra primera responsabilidad. ¿Qué cuál fue? Regálame el mapa, porfa. Yo no sé si alcancen a ver bien ahí, pero ahí en el centro, ¿ustedes ven que dice Judea? ¿Alcanzan a ver? Judea. Toda esa zona verde es Judea. Dentro de Judea está Jerusalén, que está, voy a saltar ahí. Jerusalén, Judea. Luego, ese es el primer sector, ¿no? Entonces, Jerusalén. ¿Todos estaban en dónde? Reunidos en Jerusalén, ¿sí? Y lo que les dice es, pero no solamente me serán testigos en Jerusalén, sino también ¿en dónde? O sea, me van a ser testigos en Bogotá, pero no solo en Bogotá, también en Cundinamarca, ¿sí? Pero esperen, no solamente en Cundinamarca, sino en Antioquia. Era lo que estaba pasando aquí. Jerusalén, Judea, Samaria, que está al norte. ¿Se acuerdan el pueblo samaritano con que los judíos precisamente no se querían? No se
eran enemigos realmente. Pero fíjense lo que está diciendo Jesús. Es que Jesús rompe con todas las barreras. A mí eso es lo que me impresiona. ¿Sí? Que no querían a los samaritanos. Bueno, pues vamos a ir a los samaritanos. Vamos a romper todas esas barreras sociales, políticas, lingüísticas, culturales, todas. Vamos a superarlas. ¿Sí? Y no solamente vamos a ir a Samaria. No solamente nos vamos a quedar en Antioquia. No solamente nos vamos a quedar en Colombia. Vamos a ir hasta lo último de la tierra, en el último rincón en donde haya un ser humano. Allá tiene que llegar el mensaje del reino de Dios. Ahora, lo que dice Jesús es que el Espíritu Santo es igual, en esta frase, el Espíritu Santo es igual a poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder. Pero ¿un poder para qué? ¿Para qué nos entrega Jesús poder? ¿Para qué nos entrega poder? Para predicar, para proclamar, para anunciar, para decir, ¡hey! Hay algo más importante. No solamente vivas porque simplemente llegaste a la tierra y te toca vivir. No. Hay algo más profundo. Para dar testimonio de la buena noticia. ¿Saben qué es el evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Hay una esperanza. Para la humanidad hay una esperanza. Es una tarea colectiva. Es una tarea colectiva. ¿Por qué? Porque es una tarea que Dios encomienda no a una persona. Le encomienda a una iglesia. ¿Sí? Primero a sus apóstoles, pero ya vamos a ir viendo cómo nace también la iglesia. Veamos la siguiente imagen. Que ahí está un poco lo que estábamos hablando. Y están incluso las citas bíblicas en Jerusalén, los capítulos. Fíjense, ¿por qué les decía que Hechos 1:8 es como el índice de todo el libro de Hechos? Es como el bosquejo, el resumen del libro de Hechos está en Hechos 1:8. ¿Por qué? Porque tenemos del capítulo 1 al 7, y se van a dar cuenta, es que Dios es increíble, en serio. Yo me quedo sin palabras al ver lo que hace Dios. Del capítulo 1 al 7, ellos están predicando en Jerusalén. Se dio tal cual lo dijo Jesús. Tal cual lo dijo Jesús. Del capítulo 8 al 12, ellos empiezan a recorrer Judea y Samaria. Y del capítulo 13 al 28 es cuando salen, incluso termina el libro de Hechos con Pablo encerrado en una cárcel. ¿En dónde? En Roma, en la cuna del gobierno, en la cuna del imperio, hasta lo último de la tierra. Todavía tenemos mucho que hacer, todavía tenemos mucho trabajo. Yo no sé si a ustedes les hace pensar, cuando dice hasta lo último de la tierra, me hace pensar en que soy responsable y parte de ese plan. Listo, segunda parte, ascensión y elección de Matías. Y vamos a leer. Este es un poquito más largo. Vamos a tener toda la paciencia y vamos a leer con todo el amor. Del versículo 9 al versículo 26. ¿Listo? Yo leo y me van siguiendo, vamos comprendiendo al mismo tiempo. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a cortarse las uñas, a hacerse el blower y a amarse entre todos. ¿A qué se dedicaban? A la oración, junto con las mujeres. Esto me encanta. Junto con las mujeres, ya les voy a decir por qué.
y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. ¿Se acuerdan quién fue Judas? Hasta los vallenatos lo dicen y todo. ¿Quién era Judas? Sí, el traicionero. Dice: Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito: que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. ¿Un qué? Un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Los discípulos estaban contemplando, mirando. O sea, Jesús ascendía y ellos se quedaron así como con la boca abierta. Y de repente aparecen dos hombres y dicen: oiga, cierre la boca. Ya, sí, así como Jesús se fue, Él va a volver. Entonces, la contemplación de Jesús no nos debe llevar a quedarnos pasivos, quedarnos mirando. Ah, sí, Jesús murió por mí. Ah, sí, Jesús resucitó. No, la contemplación nos lleva a comprometernos activamente con la obra de Jesús, con su causa, a vivir y proclamar el evangelio. Ahora, Jesús regresará, es lo que dice la Biblia. ¿Ustedes creen que Jesús va a regresar? Yo creo que Jesús va a volver. Yo creo que Jesús va a regresar. Estoy completamente segura de eso. Y será un evento público y visible, porque dice que así como lo vieron irse, así lo veremos regresar. O sea, vamos a verlo con nuestros propios ojos. Y la elección de Matías, que básicamente, en resumen, ellos dicen: caramba, Judas nos traicionó y fue y ahora se murió en el terreno que compró con el dinero que le pagaron. Necesitamos alguien para completar nuevamente el equipo. Y dice que primero oraron. No, uno se queda con el echaron suertes. No, uno dice: ¡ay, sí se puede echar suertes! A ver, echemos los daditos. Señor, ¿tú quieres que me case o no quieres que me case? ¡Prin! ¿Sí? ¡Ay! Cayó que sí, sí. O con la Margarita: ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Cierto? Porque eso es echar suertes. Si uno dice: ¡ay! ¿Es bíblico? ¿Echar suertes es bíblico? Ahí lo dice, que ellos echaron suertes. Pero ¿saben? Uno se queda con eso, pero no se queda con lo anterior. Ellos estaban ¿qué? Orando. ¿Y qué fue lo que oraron? Señor, muéstranos su corazón. Porque los dos cumplían los requisitos, los dos tenían las condiciones para hacerlo, pero solamente uno tenía el corazón correcto. ¿Y era quién? Matías. Entonces, Dios no ve el exterior solamente, Él mira el corazón. Cuando tomes decisiones, cuando vayas a tu vida cotidiana y tengas que tomar decisiones, no eches suertes, ¿sí? A ver, Señor, yo abro la Biblia, trin, otra vez, Judas se ahorcó. ¿Sí? Eso fue lo que me habló Dios. ¿Y ahora? No. Tenemos que orar, conectar nuestro corazón con su corazón. Señor, ¿qué quieres? Señor, muéstrame. Señor, revélame. Señor, necesito que me pongas tu voluntad dentro de mi propio corazón. ¿Sí? Esa es la manera de vivir la vida cristiana.
No hay otra manera. Si no conectamos con Dios, si no oramos, que es la única manera de que el cielo se conecte con la tierra, de que la eternidad se conecte con nuestra temporalidad, pues no estamos haciendo nada, porque entonces no somos una iglesia efectiva, no somos una iglesia que cumple la misión. La iglesia estaba unida, ¿saben? La oración comunitaria tiene poder. Estaban reunidos orando. Uno se reúne para hacer muchas cosas. Uno se reúne para hacer asados, uno se reúne para celebrar cumpleaños, uno se reúne para ¿qué más? Para hacer fiesta porque se acabó el año, uno se reúne para ¿qué más? Para ver a la selección Colombia y al Santa Fecito lindo, ¿sí? Pero lo que dice la Biblia es que también nos reunimos ¿para qué? Para orar, para orar. Ay, qué pereza la oración. Ay, tenemos oración a las 4:30 de la mañana. Ay, no, ¿y no podría ser otra hora? O sea, tiene que ser a las 4:30. Ay, pero es que orar es tan difícil. Es que a mí no me salen las palabras. Es que, no, caramba. Miren, la oración tiene poder. Cuando nosotros entendemos que cuando la voluntad de Dios se está acercando a nosotros, ocurren cosas fuera de nuestros límites. Nosotros, seres humanos de carne y hueso, tenemos límites. Dios no. Y cuando la oración trasciende, estamos haciendo que eso sobrenatural de Dios empiece a tocar nuestras vidas naturales. Es poderosa, la oración tiene poder. Ahora vamos para el punto 3, recibiendo la visita. Y esta parte también es, wow, es que, mejor dicho. Yo les había dicho algo que me pareció muy curioso y muy bonito, que decía que en el versículo 14, sí, el versículo 14, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y los hermanos de Jesús. ¿Saben qué pasaba en esa cultura? Todas nosotras, mujeres levanten sus manos, nos tachaban, ¿sí? Por cultura. Aún hay muchos cristianos que pueden estar diciendo, pero ¿qué hace allá en esa tarima predicando y hablando? Perdónenme, pero así funciona. Porque es mujer. Y Jesús viene y también tumba esa barrera. Porque ya la mujer, antes no la contaban. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento contaban a los hombres? ¿Sí? Ni siquiera a los niños, eso es tampoco importante. No. Están contando a las mujeres. Mujeres, ustedes no son un plato de segunda mesa, no son la versión errática de la creación de Dios. Ustedes no vienen después, ustedes no, mujeres, en ustedes hay propósito. Y así como Jesús lo hizo, eliminando barreras lingüísticas, culturales, políticas, de gobierno, también esa mentalidad tonta y errónea. Las mujeres son importantes para el reino de Dios. Y algo bonito que también menciona, a María. Dice, estaban con las mujeres y estaba María. Fíjense que María dio paso al nacimiento de Jesús a través de la vida de María, pero también para el nacimiento de la iglesia. Es muy especial cómo Dios usa a las mujeres, ¿sí? Hombres, no quiero decir que ustedes no sean importantes, claramente ustedes, obviamente, Fabito, no te pongas bravo, no te enojes. Claro que sí, hombres y mujeres, ninguno es menor que el otro. Acá lo estamos viendo en Hechos. Ahora, hay un orden, claro, todas las cosas tienen un orden, ¿sí? Y el orden de la casa es, obviamente, el hombre, la mujer, la familia, todos dando desde su asignación y su habilidad para conformar un hogar y una casa. ¿Listo? Ahora sí, capítulo 2 del 1 al 13. Yo leo, porfa me sigue. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo, ¿se acuerdan? Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon
y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Y ahí vamos a terminar nuestra historia por el día de hoy. En Guayabao, sí, borrachos. ¿Qué pasa? Después de un tiempo de espera, de tener que esperar, de aguantar y decir, bueno, vamos a quedarnos aquí como nos dijo Jesús, quietitos, todos en un mismo lugar, viene una visita especial. ¿Cuál era la visita especial? El Espíritu Santo. Y hablan de dos palabras muy interesantes, que es como se llama la enseñanza de hoy: viento y fuego. Viento y fuego. Son dos palabras muy especiales porque el viento, yo no sé si ustedes cuando leen Génesis, ¿qué fue lo que sopló el Señor para nosotros? Aliento de vida. El viento tiene que ver mucho bíblicamente con la vida, con soplar vida. ¿Se acuerdan de Ezequiel, de los huesos secos? También, que vino un viento y los huesos empezaron a cobrar ¿qué? Vida, vida. Y la otra palabra, fuego. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés y la zarza ardiendo? ¿Sí? Fuego. ¿Qué era eso? La presencia de Dios. ¿Se acuerdan de la columna de fuego que guiaba a los israelitas? ¿Sí? La presencia de Dios. O sea, vida y presencia. Viento y fuego. Y todos fueron, dice, bautizados en el Espíritu Santo. Y yo me puse a revisar la palabra bautizados, y ustedes saben que bautismo tiene que ver con agua, ¿no? Entonces tiene que ver con inmersión, ¿sí? Cuando uno estudia qué era lo que estaba queriendo decir con bautizados en el Espíritu, era que iban a ser completamente llenos del Espíritu, inmersos completamente en el Espíritu, inundados del Espíritu Santo. Pero el agua significa algo: purificación, limpieza. O sea, íbamos a tener la posibilidad de ser limpios completamente. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Vivificados, porque antes de conocer a Jesús estábamos ¿cómo? Muertos. Lo que hace Jesús es darnos vida, y esa vida viene a través de ese soplo, de ese viento que es el Espíritu Santo. Fueron inundados para ser testigos. La palabra testigo, cuando uno va al original griego, como fue escrita este texto, la palabra es mártir. Y usted sabe que es un mártir: el que da la vida por una convicción, ¿cierto? Eso es un mártir, dar la vida por una convicción. O sea que estamos llamados ¿a qué? A dar la vida por lo que creemos. Difícil, ¿no? O sea, uno dice, ay, sí, Señor. Pero realmente dar la vida es darlo todo por lo que creo. Es muy complejo, pero es a lo que estamos llamados. Y dice que todos, absolutamente todos fueron llenos, todos. Dice que se posó como una lengua de fuego sobre cada persona. O sea, no fue como un fuego sobre todo el lugar, sino dice que sobre cada persona. ¿Ustedes se acuerdan de la profecía de Joel? Que dice que el Espíritu se derramaría sobre toda carne y que los jóvenes profetizarán y que los ancianos tendrían sueños. Eso se estaba cumpliendo.
Ya no importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si es niño, no importa si es el gran maestro, no importa si es alguien del común. Todas las personas pueden ser llenas del Espíritu Santo. Todos. ¿No les parece eso una maravilla en nuestro tiempo? Eso no ocurrió en el antiguo. Ese es el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y el evangelio no es exclusivo, ni tiene límites. Puede traducirse a cualquier cultura. Es un mensaje universal. Fíjense, ellos empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no importaban tampoco las barreras idiomáticas. ¿Sí? Todos pueden escuchar el mensaje de Jesús. Por eso es que vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Todos podemos llegar. Es un mensaje universal. Lo que les digo, no es para unos sí y para otros no, es para todos. La llenura del Espíritu Santo es ese bautismo. ¿Qué es eso? Es experimentar la plenitud de Dios en mi vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Experimentar la llenura de Dios en mi vida. ¿Qué es importante rescatar? ¿Qué hacía la comunidad todo el tiempo? Oración y comunión. Oración y comunión. ¿Qué debemos hacer en Viva? Orar y hacer comunidad. Orar y hacer comunidad. Solo cuando hubo esos dos ingredientes fue que vino el Espíritu Santo. O sea que hay una conexión muy estrecha entre la iglesia, el reino y el Espíritu Santo. Son completamente indivisibles. Indivisibles. La iglesia como cuerpo de Jesús, el reino y el Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia cristiana es el único organismo en el mundo que existe para el beneficio de quienes no son miembros. El Espíritu Santo entonces acompaña, sostiene, dirige la misión que tiene la iglesia, la proclamación del evangelio. No depende de habilidades humanas o del carisma de sus líderes. No depende de técnicas de marketing. No depende de relacionamiento o de estrategias de crecimiento. No depende de nada que tenga que ver con habilidades humanas o de factura humana. La iglesia depende del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que llevarnos eso en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Somos parte de la historia. Todos los que estamos aquí somos parte de esa historia. Somos parte de ese proyecto y ese plan divino que Dios diseñó.